Hoy vamos a desarrollar en nuestra clase una síntesis de las derivadas de las funciones trigonométricas. Para las funciones trigonométricas vamos a tener presente las dos reglas principales de derivadas. La primera de ellas es que la derivada de la función seno respecto de x es el coseno y que la derivada del coseno respecto de x es menos seno. Con esas dos reglas nos vamos a poder manejar en todas las funciones trigonométricas, al menos todas las que van a estar a lo largo de nuestro trabajo. No hay que dejar de tener presente las reglas anteriores, que se van a ir integrando a medida que avancemos en la complejidad. Entre ellas, obviamente, la regla de la cadena, la del producto y la del cociente. Y lo que se agrega en este tema de trigonometría es las identidades trigonométricas. Tener presente que la tangente de x es igual a seno sobre coseno, que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, y las otras identidades trigonométricas que tienen que ver con el ángulo duplo. El seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x. Coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y recuerden o revisen ahí en su cuadernillo de fórmulas las otras equivalencias para el coseno de 2x. Es importante que tengan a mano acá las identidades trigonométricas. Vamos a decir que las dos reglas con las que nos vamos a manejar son la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno. Va a haber una tercera regla que vamos a usar para las funciones trigonométricas, que es la de la tangente de x. Pero esa vamos a demostrarla. Esa regla vamos a ver que efectivamente la derivada de la tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x. Para ello vamos a trabajar ya con las identidades. Sabemos que decir tangente de x es lo mismo que decir seno de x sobre coseno de x. Lo que tenemos acá, al tener seno de x sobre coseno de x, tenemos un cociente. Por lo tanto, vamos a poner en práctica la regla del cociente. La regla del cociente que me decía que si tengo una función dividida por otra, ¿qué es lo que voy a hacer para derivarla? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Entonces vamos a poner en práctica acá. Puede decir que la derivada va a ser la derivada del primero, la derivada del seno, dijimos que es coseno. La derivada del primero por el segundo sin derivar, que es coseno de x, menos el primero sin derivar, seno de x, por la derivada del segundo. La derivada del coseno dijimos que es menos seno. Entonces vamos a escribir acá, recomiendo entre paréntesis, menos seno. Entonces vamos a poner ahí menos seno de x. Todo esto dividido coseno de x al cuadrado. Recuerden que decir coseno de x al cuadrado, porque tengo que hacer la segunda función al cuadrado, su notación más frecuente es esta. Decir coseno de x todo elevado al cuadrado es lo mismo que decir coseno cuadrado de x. Por lo tanto, escribo acá coseno cuadrado de x. En este último paso, ¿qué es lo que vamos a notar? Que acá me quedó coseno de x por coseno de x, me queda coseno cuadrado de x. Menos por menos, más. Seno por seno, seno cuadrado de x. Dividido coseno cuadrado de x. Pero recordando las identidades trigonométricas. ¿Qué dijimos? Que dentro de esas identidades es muy importante la relación pitagórica de las identidades trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, esto que está en el numerador, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Y con eso hemos mostrado, recordad que para mostrar yo tengo que tomar
el antecedente que me dan y llegar a lo que me piden. Entonces, hemos demostrado que la tangente de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Ahora vamos a poner en práctica estas reglas. Si bien la vamos a hacer con un ritmo un poco más rápido, revísenla ustedes cuidadosamente. Tenemos que derivar acá y tengo dos términos para derivar. Entonces, cuando voy a derivar voy a decir la derivada de 2 seno de x. La constante queda y lo que tengo que derivar es seno de x. La derivada del seno de x es coseno de x. Menos 3. La derivada del coseno es menos seno. Quiere decir que esta expresión, ¿cómo me va a quedar? 2 coseno de x, menos por menos más, 3 seno de x. Y ahí me quedó la expresión derivada. Vamos a ir a esta. Vamos a derivar. Pero cuando voy a derivar esta función, cuidado, acá me encuentro con una función que es seno, pero adentro ya no tengo x solo, sino que tengo otra función, 4x. Por lo tanto, debo aplicar la regla de la cadena, la derivada de la masa externa por la derivada de la masa interna. Entonces, la derivada de la masa externa, ¿quién es? La derivada del seno es coseno. 4x queda como está. Hasta acá, ¿qué hice? Derivé la masa externa, el coseno, por la derivada del de adentro. La derivada del de adentro es 4. Más, voy a derivar la tangente. La tangente acá para derivarlo de nuevo, tengo una función con otra función adentro. Entonces, primero derivo la tangente. La derivada de la tangente, ¿qué es? Es 1 sobre coseno cuadrado de 5x. 5x no lo toco, porque hasta acá estoy derivando la tangente nada más. Por la derivada del de adentro. La derivada del de adentro, ¿quién es? 5. Por lo tanto, la expresión, y esta es una recomendación que les doy para las funciones trigonométricas, cuando les queda un factor trigonométrico y otro factor algebraico, recomiendo el coeficiente volver a escribir la expresión y escribirlo acá adelante. 4 coseno de 4x más, esto me quedó como 5, espero que lleguen a ver bien la notación, de 5x. Pasamos al siguiente. En el siguiente me dicen hallar la derivada de y respecto de x. Y la función que me dan es esta. ¿Qué es lo que debo recordar? Acá recordar que al escribir 3 seno cuadrado de x, al escribir esto de esta manera, es equivalente a tenerlo escrito de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que la derivada de este va a ser 3, la constante queda, y tengo que derivar esto. Al derivar esto, ¿qué es? Es una función al cuadrado y adentro tiene otra función. Vuelvo a repetir, una función con otra función adentro. Entonces, primero que derivo lo más externo. Lo más externo que es la potencia 2. Entonces, si tengo u al cuadrado, la derivada de u al cuadrado, ¿qué es? 2 por u a la 1. Si tengo seno cuadrado, la derivada de seno cuadrado, ¿qué es? 2 seno a la 1. O sea, derivo el seno. Ahora tengo que derivar lo que está adentro. Adentro de la función que estaba elevado al cuadrado, tengo seno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo multiplico por coseno. Repito, tengo seno al cuadrado, entonces tengo una función compuesta. Primero derivo el cuadrado, esto sería como una x grande, x al cuadrado, entonces me queda 2 por x a la 1. Y después derivo el que está dentro es el seno, me queda coseno. Esa es la expresión. Obviamente que la expresión después se reduce a 6 seno de x por coseno de x. Y alguien que esté un poquitito más entrenado en identidades trigonométricas también se puede dar cuenta que esto lo puede escribir de una manera más reducida. Recomiendo que lo busquen. Vamos a hacer la derivada de este. La derivada de este. A ver si lo podemos hacer en forma conjunta. Acá tengo coseno al cuadrado, entonces va a ser 2 por
coseno de 4x menos 1. Ahora bien, esto que tengo acá, fíjense porque va a ser largo esta expresión. Hasta acá, ¿qué hice? Derivé el cuadrado. Ahora que tengo que derivar el coseno, ¿sí? Porque tengo un cuadrado, un coseno y otra expresión adentro. Tengo tres funciones. Entonces ahora la derivada del coseno, ¿qué es? Es menos, fíjense el cuidado de escribirlo entre paréntesis, menos seno de ¿quién? De 4x menos 1. Por, hasta acá, ¿qué hice? Derivé el cuadrado, derivé el coseno, ahora que me falta derivar 4x menos 1. La derivada de 4x menos 1 es 4. Hasta ahí que derivé, hasta ahí derivé todo el primer término. Ahora, ¿cómo sigo con el otro? Voy a derivar este término. 6 es una constante. ¿Y acá qué tengo? Tengo seno de x al cubo. Tengo el seno y tengo x al cubo. Entonces, primero que derivo el seno. La derivada del seno es coseno de x al cubo. Por la derivada de ¿quién? La derivada del que está dentro. La derivada del que está dentro es 3x al cuadrado. O sea que cuando vengo y trato de reducir toda esta expresión, la escribiría de una forma más sencilla, teniendo en cuenta que acá dice coseno y acá dice seno. Entonces podríamos escribirlo, todo este primer término, si se fijan, ¿sí? Podríamos escribirlo como menos 8, 2 menos 4, menos 8, coseno de 4x menos 1 por el seno de 4x menos 1. Y este término que está acá quedará 18, perdón, 18 x al cuadrado, ¿sí? Por el coseno de x al cubo.